De hoy, el doctor Alcántara es médico ortopeda y me imagino que como miembro, como motorizado, yo me imagino que ahí hay un público cautivo. Él hace networking ahí. Él hace networking. ¿Hay un público cautivo entre los moteros? No. Que no son motoristas, son moteros. Sí, no, en los motoristas. No es lo mismo. Son de práctica. Los motoristas son delivery. Claro. Delivery de colmado. Muertoristas. Miembros de una empresa de delivery. Y aquellos que ni se paran en la cebra, ni respetan a gente ni usan casco. Ni usan cascos, ni nada. O no se paran en un semáforo. Mañana, eso es un motorista. Esta mañana estaba yo, parece estaban esperando, no sé si sería el ministro de las Fuerzas Armadas que vendría, y habían paralizado la vía sur-norte de la Winston Churchill. Y, señores, yo veía, tenían ese lado paralizado y estaban dando paso al oeste-este. Uh-huh. Ahí no se paró un motorista. Uno se paró. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y la gestión de riesgo, que es una cosa grande porque hay una aberración en la ley. La ley 6317 que controla, que rige el tránsito y el transporte en República Dominicana versus el Código Penal. Ellos tienen un divorcio enorme. Total. Y para que entiendan, si usted está saliendo de su casa y se le trae un motorista. Y un motorista que viene en vía contraria en la acera. En franca violación de la ley. En todas, sin licencia, sin matrícula y sin casco. La choca y usted se fractura es una pierna. Usted tiene que cargar con él. Con él y su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. Con los gastos correspondientes. Y si se muere peor, pues usted va preso. Pero eso, ese es el salto que hace entre la ley de tránsito y el Código Penal, donde no maridan. Sí. No maridan. Pues yo veía eso y yo decía, pero ¿cómo es posible? Porque uno tiene que ser adivino. ¿Cómo es posible? Para saber por dónde yo... Entonces, como esa impunidad les permite hacer lo que dicen que ustedes, los ortopedas, sobre todo cuando están en la residencia, tienen un público permanente. Tienen pacientes permanentes. Bueno, armando gente como rompecabezas. Bueno, lo que es el NEARE. Por eso que son tan buenos los ortopedas dominicanos. Frente a NEARE, ellos sacan a los pacientes, se van de la calle a la emergencia, el día entero se la pasan en eso. Ay, santo Dios. O sea, que ven de todo. Poca gente, pocos ortopedas deben saber ortopedia como lo que se forman en este país. Como gestión de negocio es un éxito. Porque... Claro, y conocimiento, sí, es verdad. Mira, pues esto es una escuela andante. Hablemos del tema de COVID y las consecuencias de este long COVID. Con secuelas. Aquí está. Yo soy a mí me dio COVID y fue relativamente leve. Sin embargo, yo tengo unas consecuencias severas a nivel de cadera, precisamente. El doctor publica un artículo en el que habla de el infarto de cadera en pacientes jóvenes. De repente uno escucha infarto y supone que los infartos son exclusivamente cerebrales o cardíacos. Correcto. Pero hay un infarto muscular. Donde quiera que se arresta o se detiene el flujo sanguíneo a un tejido, un órgano, y ese órgano, o por completo, o en una parte del muere parte del tejido, eso es un infarto. Eso es un infarto. Okay. Para mí, infarto nada más era el corazón. O el cerebro. Y el cerebro. O el cerebro. Porque esos matan. Esos son importantes. Ok. Nadie se quiere morir. Lo que pasa es cuando el esqueleto, la gente piensa en el esqueleto como algo duro e inerte. Un pedazo de hueso. Los huesos nada más. Un hueso. Pero la unión de los huesos, en sus huesos largos, son las articulaciones. De lo contrario, seríamos un palito. Y no nos pudiéramos doblar. O una jirafa. Exacto. Pues, o una carilla de jirafa. Todas esas coyunturas, hablando coloquialmente, esas articulaciones. Y esas articulaciones, cuando termina el hueso largo, tiene una parte que se llama metáfisis. Son más grandes. La bolita. Son los extremos. Hay en la rodilla, por ejemplo, que parecen dos mecedoras, y el plato de la tibia. Pasa en la cadera, que es una bola dentro de una copa. Pasa en el húmero, que es una bola grandota dentro de una copa chiquitita. Por eso tenemos mucho rango de movimiento en el brazo. La articulación que más movimiento tiene. Pero ese hueso necesita circulación. Y a ese hueso le llega circulación por vías muy específicas. O unas venitas y arterias que entran cerca de la cabeza, cerca de los cuellos. O un agujero nutricio que entra en el centro del hueso y un vasito que se mete por ahí y va
va nutriendo el hueso. Ahí se alimenta el hueso, ese calcio que uno se toma, esa vitamina D, como entra y constituye hueso, osteoblastos, osteoclastos y demás. El problema de la secuela que estamos viendo ahora, y lo que me animó a escribir el artículo, es el pico tan grande de pacientes con una cosa que se llama necrosis avascular. Por definición, necrosis muerte de tejido por falta de vascularización. Pero es un pico muy alto. Aquí es común, porque aquí en el país sufrimos de falsemia. La anemia falciforme es una de las principales causas de necrosis vascular. Y las articulaciones como cadera, húmero, muñeca y rodilla son las que más sufren, siendo de mayor volumen las caderas, por su forma, por su anatomía. Un pico muy grande, yo veo 1 o 2 falsémicos al año que tienen crisis, que ya de hecho tienen una necrosis vascular. El falsémico es falsémico de chiquito. Son esos niños de 18, 20, 21 años que ya tienen una necrosis de cadera y requieren una prótesis. Hace 30 o 40 años aparecía gente que decía, bueno, tú estás muy joven para ponerte una prótesis, espera un tiempo. Se deterioraban, eran flaquitos, hacían crisis, terminaban en silla de ruedas porque tenían 20 años y nadie quería operarlo. Había que esperar que tuviera 40, 50 años. Eso obviamente ha cambiado mucho. A base de razonamiento y sentido común ha ido cayendo, por lo que el estándar básico es la calidad de vida. Que si le pongo una prótesis voy a tener que cambiársela dentro de 25 o 30 años, qué bueno. Y no le saqué 25 o 30 años de calidad de vida. Y no dentro de 10 que hay que cambiarla. Dura 20 años. Tal vez hace 40 duraban menos, pero con el tiempo han ido mejorando mucho. Y seguirá evolucionando, pero igual, si yo tengo 19, 20 años, yo no quiero una silla de ruedas, yo quiero caminar y que dentro de 20 años me operen de nuevo. A los 40 hablamos. Tecnología de 20 años más para adelante. Claro, porque es el tú hacer una vida regular versus el tú estar en una silla. ¿Qué está pasando con esta población joven? ¿Qué está ocurriendo? Yo veo desde enero 2 o 3 pacientes a la semana. Que no son falsémicos. Ni tienen una cosa que se llaman comorbilidades. Razones para que eso suceda. Otra de las razones para la que eso suceda son los pacientes asmáticos, que son asmáticos de chiquitos. Aquellos asmáticos hay muchos asmáticos que a los 14, 12, 13 años dejaron de ser asmáticos y desaparecen. Pero el que sigue de adulto usa mucho la bombita, que es el uso de esteroides en gran cantidad. Y pacientes que por alguna otra razón tienen que utilizar las ONAs, dexametasona, prednisona, las cortisonas y los esteroides, que por otra vía fisiopatológica tienden a causar necrosis avascular. También. Entonces, cuando uno ve un paciente con necrosis avascular, tiene 45, 50 años, uno se pregunta si era asmático, si estaba utilizando muchos esteroides, por la razón que fuera. Hay tratamientos para una neumonía, que puede ser muy agresivo. Vamos a ir haciendo el enlace, que para que el paciente pueda respirar, es un antiinflamatorio por excelencia, sí o sí, y bueno, déjame salvarle la vida, aunque después haya alguna consecuencia. Entonces los alérgicos y los que tienen condiciones de piel también entran ahí, que usan esteroides en grandes cantidades desde muy pequeños. Es correcto. Esos son otros pacientes que están a riesgo. Pero de nuevo, uno veía 2 o 3 pacientes al año y no 2 o 3 a la semana. Claro, que es lo que está pasando ahora. Cuando veo una niña de 20 años, digo, con una necrosis vascular que ni fue asmática nunca, ni tuvo nada, digo, ni es falsémica, ni hay antecedentes familiares. Y un joven de 35 y esta cadera destruida, y yo soy deportista, yo no sufro de nada, yo no entiendo de dónde viene esto. A las 2 semanas viene una señora con las 2 caderas, con 54 años. Una semana después otra señora de 50 y pico de años con las 2 caderas. Digo, no, aquí hay un problema. O yo estoy muy atrás, o aquí hay un problema que llamo a los colegas, hablo con el grupo que somos reemplacistas. Me dicen, casualmente yo he visto como 4 en este mes. Y para mí eso es mucho. Entonces, nos revertimos a la literatura. ¿Qué pasa? A partir del COVID, empezaron estudios a finales del 2020, 2021 y 2022, empezaron a subir los estudios sobre secuelas post-COVID. Wow. Y todo el long COVID. 3 vertientes. El COVID per se, aquel que le dio un COVID ligeramente sintomático o que hizo un COVID que le dieron, tuvo condiciones de circulación, aquel famoso dímero D que la gente se hacía cuando hacía que una revisión de la coagulación, cuando uno tiene muchos coágulos en sangre, estoy siendo muy coloquial, se dispara un valor que se llama dímero D, se dispara muy alto. Gente con anticoagulantes a largo plazo, personas jóvenes, el COVID no tenía que ver con edad, sí tenía el que salía asintomático y tenía un COVID y el que fue a intensivo, y en el medio había cualquier cantidad de gente. Con cualquier cantidad de síntomas. El mayor número. Exacto, que era el número más grande.
Yo entiendo a los que fueron a UCI o los que tuvieron una crisis respiratoria muy grande, que utilizaron esteroides por largo plazo porque había que salvarle la vida. Pero los otros no. Hubo otros que se inscribieron en el miedo de lavar la compra, quitarse la ropa, ponerse guantes, esterilizar la vida, y tosían 2 veces e iban a buscar un tratamiento. Alguien le daba automedicación. Sí. Jarabes varios, doctor. Las dos, automedicados, y se hicieron muy populares esquemas de tratamiento que utilizaban antibióticos. Sí, habían unos combos. Y muchos esteroides. Sí, y casi todos eran esteroides porque todo el mundo tenía miedo a morir. Si lo único que causaba la muerte era o los coágulos o la famosa neumonía, que era lo que todo el mundo le tenía más miedo. Que no hay suficientes ventiladores, que todos los ventiladores estaban ocupados. La data diaria hablaba de ventiladores disponibles en el país. Aquella locura, entonces la gente creó ese miedo a hacer una complicación respiratoria de esa magnitud, y ahí se inscribió una ola de tratamientos que utilizaban mucho esteroides, algunos medicados, otros automedicados, pero se usó mucho esteroides. ¿Son de venta libre los esteroides? Sí. Aquí sí. Sí. Cuando reviso la cantidad de estudios que han ido saliendo, me encuentro que hay un aumento enorme en el mundo de necrosis avascular por 3 grandes causas. O la causada por el propio COVID y la variante que le haya tocado al que le tocó. Habían variantes de COVID que causaban más problemas con la cascada de coagulación que otros. Producía unos coágulos que incluso eran malcriados, unos coágulos de muy buena calidad que los anticoagulantes no lograban romperlos. Dicen los hindúes que eran coágulos que parecían bolitas de goma, de little rubber balls, y eran muy difíciles de romper. Vamos al ejemplo de la cadera. La cabeza del fémur se nutre por 2 vasitos grandes que entran luego de hacer una esquina. A eso le va entrando y ahí adentro hace ramificaciones. Si en las esquinas usted tiene, en el caso del falsémico, glóbulos rojos que tienen forma de media luna, hacen como la 6 de noviembre en pintura, que hay 700 carriles y se conviertan en 4, pero todos son carros públicos. Entonces ellos chocan uno con otro y nadie puede pasar. Usted ve el tapón hacia atrás y hacia adelante no hay nadie. Y es que nadie deja pasar a nadie. Ese momento que ese y no segmento, hay un amén en medio. A veces uno lo agradece, pero hay un segmento más para adelante donde no llegó sangre por un momento y se necrosó ese pedacito. Usted va acumulando ocasiones en las que pasa eso, y esa área de necrosis se va haciendo un poquito más grande. Y se va muriendo. Puesto un país necrótico. Y se va muriendo. Puesto un país necrótico, buen punto, Ámaro. Me lo dice. Me lo dice. Tiene licencia para eso. Y se van haciendo grandes zonas de necrosis. Usted tiene una cabeza femoral que carga peso. Cuando esa cabeza, que parece la bola 8 del billar, se hace hueca o llena de panales como una abeja, como un panal de abeja, porosita, y se hace bien porosita, colapsa con el peso. Esos son estadios de la necrosis vascular. La suerte es donde vaya ocurriendo la necrosis. Si es bien arriba en el polo, si es más abajo, si se juntaron 2 sectores grandes y produjeron una celda grande, ese es un problema. Eso pasaba con el propio virus. Es una cascada de producción de trombos. Citoquímico, ¿no era? Produce trombos, una cascada de trombos venosos que causaba tapones, que causaba entonces, por vía de consecuencia, la necrosis más adelante. La causaba el uso de esteroides en grandes cantidades por el mecanismo por el cual los esteroides siempre lo han causado. Inflamación del vaso, se inflama el vaso, el lumen se pone más pequeño, pasa menos sangre, se tapa. Y eso lo hace intermitentemente hasta que colapsa. El problema está, y es donde yo voy a tener todos los problemas de la bolita del mundo, con las vacunas. Y voy a hacer un disclaimer, yo no sé cómo se dice eso en español. Yo no tengo que ver con que si usted se puso, yo no soy antivacuna ni pro vacuna, yo soy médico. Hubo una serie de vacunas al principio que produjeron la misma cascada de coagulación que el propio virus. Porque una vacuna imita el virus para que el cuerpo cree anticuerpos. Pues basado en esa simpleza, no voy a entrar en detalle, porque deben haber varios colegas inmunólogos diciendo, le faltó decir, él no, pero no es en eso que estamos acá ahora. Sin nombrar la vacuna, las primeras 2 o 3 las sacaron del mercado cuando se dieron cuenta que producía ese tipo de situaciones, y quedaron 1 o 2. Y al final usted se da cuenta que era el mismo nombre que se mencionaba siempre, que fue la que se fue quedando, hasta que también salió del mercado hace poquito tiempo. Y está en el proceso de hacer nuevas versiones de las diferentes vacunas.
Una pregunta, Entonces, doctor. eso es lo que está causando el problema, que la gente dice que las vacunas me hicieron. ¿Es prevenible esta situación de la necrosis o no hay forma de prevenirlo? La que tiene que ver con el COVID. Exactamente. No, ya no. Y de forma de saberlo. Y por ejemplo, si ya yo desarrollé esa condición, ¿cómo se trata? ¿Cuáles serían los pasos? Espérate, o como yo sé, Vamos a la clínica. La clínica de la necrosis vascular en las articulaciones que cargan peso es el dolor. Siempre el dolor es el que lleva a la gente al médico. Sí. El dolor y el dolor que le sigue la incompetencia mecánica, la imposibilidad de yo caminar, las transiciones, o sea, pasar de sentado a parado, de parado a sentado, pararme en un sillón bajito a un alto. Empieza a una condición que atenta contra la calidad de vida de la gente. Entonces la gente empieza, pero ven acá, yo tengo un dolorcito. Cuando tienen 20, 25 años, le dio un COVID hace 2 o 3 años, no fue gran cosa. Se puso 2 vacunas chinas y 3 refuerzos. ¿Qué fue el otro problema? El refuerzo 1, refuerzo 2, refuerzo 3, refuerzo 4, y llegó un momento que había gente que se ponía vacunas cada vez que podía, y era una locura, no había mucho control con eso. La gente no piensa que puede tener nada que ver con eso. Eso fue en el gimnasio. Eso fue que ayer yo cargué a la bebé. Eso es que ya yo tengo 56 años. Debe ser que ya empecé con eso porque mi abuela tenía. Cogí un viento. La gente se busca porque nadie piensa en eso. Claro. Y tienes razón en no pensarlo. Porque ¿por qué? Entonces, lo que quería hacer con el artículo era ese, poner en auto a la gente que si usted no entiende que no tiene ninguna razón para tener una condición aguda, nueva, que se haga revisar. ¿Quién revisa y cómo se revisa? Lo primero es que se hacen radiografías. Las radiografías en etapas primarias y secundarias no van a arrojar grandes datos, pero ponen a uno a sospechar. Cuando uno tiene una radiografía de muy buena calidad, hecha de pie, en las rodillas, en las caderas y rodillas, uno tiende a ver unas zonas que le llaman la atención. Parece como ver la luna. Cuando uno ve a la luna de lejos, hay zonas más oscuras, zonas más claras, que no es homogénea. Toma mucho tiempo y muchos años de ver radiografías de una misma cosa, por uno sospechar y pedir una tomografía o una resonancia de las caderas. ¿La única solución es quirúrgica? Sí. Es la única solución. Sí, hay dos soluciones. ¿Uni o bilateral? ¿Uni o bilateral? Los he visto casi todos bilaterales. Y regularmente, porque al final de cuentas va a terminar de un lado y del otro. Tiene que terminar del otro. No necesariamente, pero por alguna razón casi todas las que he visto tienen un estadio en una y otra en otra. ¿Y cuáles son las edades más jóvenes, doctor, que ahora mismo están presentando esta condición? El más joven que yo he visto es una joven de 20 años. Wow. Con esa condición. Yo he operado a muchachos de 16, 17 años toda mi vida de prótesis por falsemia. Pero los estadios se miden por un principio de FICAT. O sea, FICAT, el señor que las describió primero, y es el nombre que tiene una de las cirugías que se hace. Es la cirugía de decompresión. Cuando están en los estadios iniciales, piensen que la cabeza de la cadera, la cabeza del fémur, es una bola llena de tierra negra donde tienen que nacer matitas. Lo que se hace es que se entra desde fuera, desde el costado, sin abrir eso mucho, y se tuneliza y se decomprime. O sea, se remueve esa tierra negra allá como adentro, para aliviar la tiene presión. esos huecos que se secaron y tan duros, a ver si resiembra con la misma médula que tiene esa dentro, es una posibilidad. Esa es la cirugía de decompresión de FICAT, F-I-C-A-T. Okay. La tasa de fallo es de un 50%. Wow. Pero es una opción. Eso es mejor que nada. Eso es mejor que nada, hecha en el estadio en que le corresponde. Claro, porque si ya es muy tarde para eso, ya no va a funcionar. Ya lo que hay es reemplazo. Si ya usted tiene una cabeza que empezó a colapsar, ¿qué va a resembrar? Ella no va a volver a crecer como cabeza, ya es incompetente como bola dentro de una copa móvil. Wow. Entonces, me preocupa que se empiecen a hacer... Es lógico que el ser humano busque la manera de no operarse, y eso es lo más lógico. Y lo más sensible para uno como cirujano es operar lo más tarde posible, sin sacrificar la posibilidad de un buen resultado, y siempre diciéndole, yo siempre le he dicho al paciente, es su calidad de vida, eso es lo que le va a decidir a usted. Lo que me va a ayudar a mí a decirle cuándo, es cuando yo veo tanto deterioro que me dice, para yo entrar adentro y repararlo me va a dar ahora mucho más trabajo. Wow. Mientras más trabajo me dé a mí repararlo, el resultado va a ser más difícil, más largo. Y la recuperación, más difícil. Entonces, después de ese FICAT, toca un reemplazo articular.
no importa la edad que la gente tenga, eso es lo que quiero que tengan. No es un tema de operar a todo el que llegue y todo el que llega, no es un tema de edad. Es que si se murió la cabeza, no hay plasma, no hay células madre, por el amor de Dios. No hay ácido hialurónico. Ungüentos, bebidos. No tengo nada en contra de la medicina natural o la medicina alternativa. Hay para muchísimas cosas que son muy buenas y de hecho debería ser una alternativa siempre. En este caso no lo es. No lo es. Es una necrosis. Usted no puede revivir lo que se murió. Se murió, ya. Ahí es que está mi preocupación. Bueno, gracias, doctor. Siempre. Por favor, vayan a visitar al doctor, señores, revísense. Doctor, ojalá claro. que nadie le duela, yo quisiera que no siguiera. Que no le duele, que no lo visiten. Es cuesta arriba ver personas Sí, jóvenes. Nosotros que lo vivimos con la señora Luna nos preocupa mucho. Mi cadera está bastante adolorida. Sí, eso es un dolor, señores, que de verdad. Escapándome al doctor. Realmente no te le has escapado, lo has barajado, pero podemos decir escapado. Yo termino ahí. Podemos decir escapado. Por más yo que tú termino ahí. Usted termina ahí. Gracias al doctor Alcántara. Vámonos un momento a publicidad. Tú sabes lo que yo estaba diciendo cuando comenzamos el programa. No, que tengo que pagar unos cuartos y voy a cobrar unos chelitos. No, mi amor, no te refieras al dinero porque son unos chelitos, porque eso es disminuir la calidad de tu esfuerzo. Ya volvemos, de eso hablamos, ya volvemos.